Gálatas 3:27 nos dice de la siguiente manera: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y qué bueno mencionar esto, por si de pronto alguien se ha preguntado, ¿dónde tiene Dios a su iglesia en este momento? Y qué bueno esta porción de la palabra, porque nos invita a que tengamos muy en cuenta dónde tiene el Señor a su iglesia en este momento. Algunos se preguntarán, pero ¿y el Señor dónde tiene su iglesia en este momento? ¿En qué condición tiene su iglesia? La iglesia está donde siempre el Señor la ha tenido, bajo la cubierta de sus alas. Y mire que quiero que hablemos, invitarles a que hablemos de la protección divina para su pueblo, de la protección de Dios para sus hijos, para su iglesia. Y que no es una protección de momento, por una circunstancia, por una etapa de tiempo, no. La protección de Dios siempre ha estado con nosotros. Y se va a esos mismos comienzos de nuestra relación con Él. Desde el mismo bautismo nos está diciendo: los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. En el momento que nosotros le entregamos nuestra vida a Él, que lo aceptamos como nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Padre, nuestro Dios soberano, en ese momento Él nos dio la cobertura de su gracia y nos cubrió en Él. Escuche bien esto: nos ha escondido en Él, nos ha protegido en Él. Así que nosotros estamos revestidos de Él, no simplemente vestidos, revestidos. Y cuando hablamos de un revestimiento, estamos hablando de un blindaje especial. No como el blindaje que la gente en el mundo contrata para sus vehículos, para sus casas, para ellos estar protegidos. Porque hay casas blindadas, las paredes son blindadas, las puertas son blindadas, las ventanas son blindadas, porque la gente quiere estar protegida, escondida, que algún proyectil, alguna cosa que le lancen no pueda traspasar ese blindaje. Pero a pesar de ello, aunque tienen escoltas y personas muy bien armadas y carros blindados, son vulnerables. Nosotros estamos escondidos en Jesús, protegidos en Él, y nada ni nadie puede penetrar ese blindaje. ¿Quién puede traspasar a Cristo? Nadie. Así que, hermanos queridos, es momento para que sintamos una gran confianza, una gran seguridad. No estamos solos. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Dios no nos sacó del mundo para dejarnos a mitad de camino, tirados, abandonados, a merced de las circunstancias, a merced de esta situación difícil que está viviendo el mundo. Y les quiero también compartir un pasaje en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 32. Mire bien lo que dice el Señor en su palabra. Esto nos tiene que llenar de mucho ánimo, de mucha confianza, de mucha seguridad en Él. Capítulo 32, verso 1. He aquí, dice la palabra, que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Atención a esto. Y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyo de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. ¿Qué más podemos pedir? Una iglesia bendecida, protegida, cuidada por Él. Una iglesia a la cual Él le asegura. Y nosotros podemos decir que lo que Él nos asegura es verdad, porque nos lo ha confirmado muchas veces. Nos asegura su protección. No estamos solos, apreciados hermanos. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio
es el Dios de Jacob. A los amigos que nos están sintonizando, yo también les quiero decir que ese refugio, ese escondedero seguro, también es para usted. Si usted recibe a Cristo en este día como su Señor y Salvador, si usted se rinde ante su presencia, le confiesa sus pecados y le dice: Señor, te reconozco como Dios y Señor de mi vida, te entrego mi vida para ser tu siervo, para seguirte, para honrarte, para servirte, Él lo acoge en sus brazos y lo protege bajo sus alas de protección. Y quiero invitarles a meditar en este Salmo 90, hermoso salmo, que también nos habla, nos da palabras que inspiran nuestra fe. Yo creo que ahora la iglesia debe buscar, escuche bien, alimentarse de las promesas de Dios que son fieles, porque estas promesas que son dadas por este Dios maravilloso para su pueblo son un alimento, es un fortificante para nuestra fe en esta hora de prueba. El Salmo 90 dice de la siguiente manera, verso 1, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Lo que estaba mencionando ahora no es una protección por unos días o por un momento o una circunstancia o una etapa de la vida. No, esta ha sido una protección que nos ha acompañado desde siempre por generaciones. Lo que quiere decir este salmo es que el mismo que protegió a aquellos patriarcas en el tiempo antiquísimo, el mismo que protegió a los profetas, el mismo que protegió a los discípulos del Señor, a los apóstoles y a la iglesia del primer siglo, el mismo que protegió a la iglesia en la Edad Media y en las edades subsiguientes, ese mismo Dios es el que nos protege hoy de cualquier circunstancia, por difícil o complicada que ésta parezca. Y el mismo que nos protege hoy, nos protegerá mañana, si viniera alguna situación de infortunio. El Señor, como lo he dicho en otras ocasiones, lo quiero reiterar ahora, nunca nos prometió que no iríamos a pasar por dificultades. Es más, Él se adelantó a decirnos, en el mundo tendréis aflicción. Y esto lo digo porque es posible que alguno en estos momentos de prueba, es posible que flaquee o que le dé lugar a la desazón, le dé lugar al miedo, a la incertidumbre, a la desconfianza y le dé lugar a la incredulidad. Pero hay mucho poder en el nombre de Jesús. Iglesia hermosa, no olvidemos que nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Lo digo porque es posible que muchos, en virtud de esta naturaleza humana con la que todavía estamos vestidos o de la que todavía estamos vestidos, es posible que entre en temor, en zozobra, porque esta humanidad nos lleva a eso, a preocuparnos, a llenarnos de ansiedad y si no tenemos cuidado, hasta desesperarnos. Y ojo, porque que nos preocupemos, eso es humano y es normal, a todos nos pasa. Pero si usted permite que de la preocupación pase a la desesperación, ya hay un problema. Porque después de la desesperación viene la locura. Usted no puede permitirlo. Trácele un freno, trácele un hasta aquí a la zozobra, a la incertidumbre, al miedo. Dígale, no, yo no estoy solo, yo tengo a Cristo. Yo no soy un pobre huérfano, yo tengo un Padre que responde por mí. Yo no estoy solo en este mundo, tengo un refugio seguro. Se llama Jesús de Nazaret. Son las promesas de Dios que Él ha destinado para mí desde antes de la fundación del mundo. La palabra de Dios me asegura que Él se adelantó, desde los tiempos de la eternidad se adelantó a reservar bendiciones para mí. La Biblia dice que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual
en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, desde antes que yo apareciera en la escena de la vida, desde antes que usted apareciera en la escena de la vida, usted y yo tenemos un Dios que se adelantó a reservarnos bendiciones de toda clase. Pero entre todas esas bendiciones, una bendición, la bendición de la protección. Y quiero referirme a un pasaje que encuentro en la Escritura. Colosenses capítulo 3. Nos dice el apóstol Pablo en este pasaje de Colosenses capítulo número 3. Y quiero que le leamos en el verso 3. Porque habéis muerto. Porque habéis muerto. ¿Cuándo morí? Cuando decidí dejar el pecado. Cuando decidí renunciar al mundo. Cuando le permití al Espíritu Santo que hiciera una obra de regeneración en mí. Y comenzó esa nueva vida en Cristo. Ahí comienza esa nueva vida en Cristo. ¿Cuándo comenzó? Cuando yo oí su palabra y le permití al Espíritu Santo que a través de la palabra comenzara a hacer esta obra de transformación, de regeneración, de limpieza en mí. Por la obra de Cristo en el Calvario, por la palabra de Dios. Ahí morí al mundo. Y dice aquí, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde está la iglesia del Señor en este momento? No está a la intemperie, no está a merced de esta fatalidad que se está paseando por el mundo, dejando tras sí una estela de muertos y de destrucción en todo el planeta. No estamos a merced. ¿Dónde está la iglesia? La iglesia está escondida con Cristo en Dios. ¿Quién la puede tocar allí? ¿Qué circunstancia, qué ser atrevido o enemigo de la iglesia podrá penetrar la seguridad del Señor? Podrá vulnerar esta bendita protección. No hay nada ni nadie que lo pueda hacer. El salmista, en el Salmo 27, también nos da en esta mañana una porción, una dosis de seguridad, de confianza, a través de una experiencia que él tuvo. O no el salmista, Dios, a través de la experiencia que vivió el salmista David. En el Salmo 27, con qué desparpajo, con qué seguridad, con qué confianza. Yo no diría, como de pronto alguien diría, oh, qué tan presumido el salmista, habla de esa manera tan arrogante, como si él fuera más que los otros. No. Él dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y luego nos comienza a contar por qué habla con esa seguridad, con ese desparpajo que yo menciono, que yo refiero, así en la forma de decirlo. ¿Por qué? Porque es que comienza a contarnos una experiencia que él vivió, una vivencia con Dios. Mire, yo tengo la seguridad y la confianza que después de esta prueba, si usted permanece fiel y firme en la fe, vamos a tener una iglesia más robusta espiritualmente, más robusta en la fe, más fortalecida en la palabra, una iglesia con un mayor crecimiento en Dios, con mayores experiencias para contarle a esas generaciones de cristianos que si el Señor no ha venido en unos años, ya estarán con nosotros y que nosotros seremos los maestros de ellos. Debemos ser los maestros de ellos. Así como otros fueron y han sido maestros para nosotros, nosotros tendremos que ser maestros para los que vienen detrás. Y así como el salmista también en su momento vivió una experiencia que seguro no la había vivido hasta ese instante, pero la vivió, la enfrentó, la superó. Nos cuenta él
con ese gozo, con esa voz de victoria, nos dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y comienza a contarnos por qué habla de esta manera. Dice: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Se vinieron todos a una, se lanzaron sobre él diciendo: vamos a devorarlo, lo vamos a hacer trizas, lo vamos sencillamente a desaparecer. Pero cuando ellos intentaron hacerlo, ellos tropezaron, se estrellaron, se chocaron, estrepitosamente se estrellaron, tropezaron y cayeron. ¿Contra qué tropezaron? ¿Contra qué se estrellaron? Contra la protección de Dios, que es un escudo seguro, que es un refugio y una fortaleza y un castillo impenetrable. Pero nos sigue diciendo él, después de esa experiencia, dice: después de lo que me pasó, después de lo que viví, les puedo decir a todos que aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y hay algo aquí maravilloso, hay algo hermoso. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y viene la parte central de la que quiero mencionar en esta hora. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. ¿Dónde está la iglesia en este momento? En lo escondido del tabernáculo del Señor. Y usted sabe cuál es el tabernáculo de Dios ahora en la gracia, cuando Él se manifestó, pues el Señor. Estamos en Cristo, en lo más íntimo y en lo más reservado. Nada ni nadie nos puede tocar ni nos puede dañar. Hay un pasaje que nosotros conocemos y que hasta lo sabemos de memoria y que muchas personas equivocadamente se lo atribuyen, lo toman para sí. Y no quiero que se sientan mal algunos, por el contrario, les quiero invitar a que mediten en esta hora, observando lo que la palabra del Señor nos dice. Lo tienen como amuleto de buena suerte en la sala de su casa, en los negocios, por ahí lo tienen, en los restaurantes, en almacenes, hasta en bares. La Biblia abierta en el Salmo 91. Y a alguien yo le preguntaba en una ocasión: oiga, ¿para qué tiene la Biblia abierta en el Salmo 91? Y me decía: es para que entren muchos clientes. Y si alguien va a entrar aquí a hacer daño, no pueda hacer daño. Y yo le pregunté: bueno, ¿y usted asiste a una iglesia? ¿Usted es un seguidor del Evangelio? ¿Es creyente del Evangelio? No, ni me hable de eso, a mí no me gusta eso. Pero la persona sí tenía el Salmo 91, la Biblia abierta en el Salmo 91, y claro, las personas no saben. Pero les quiero decir por la palabra del Señor lo que la Biblia dice. El Salmo 91 dice textualmente: el que habita al abrigo del Altísimo. Y comienza una lista larga de promesas, que son para ese destinatario al que se refiere el verso 1, en la primera parte del verso 1. Todas esas promesas son promesas de protección. Como les mencioné ahora, Dios se adelantó a reservarnos desde antes de los tiempos de los siglos, a reservarnos bendiciones.
Y entre todas esas bendiciones, bendición de protección. Y esta lista que hay aquí en el Salmo 91 son bendiciones de protección. Pero están destinadas, si usted le pone cuidado, es para el que habita al abrigo del Altísimo. Yo no puedo decir que habito en una casa cuando voy una vez al año, por allá cada 6 meses, por allá cada 3, 4 meses. Yo digo que habito ahí porque tengo mi domicilio ahí, yo vivo ahí. Es decir, que cuando aquí la Biblia dice el que habita al abrigo del Altísimo se refiere al que vive en Cristo, al que está en Cristo. El apóstol Pablo nos hace referencia en segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Es igual con relación a este pasaje del capítulo 91 de los Salmos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. A los amigos preciosos que nos están sintonizando les quiero decir, este refugio, esta protección no es exclusiva y únicamente para nosotros. Si usted quiere, en este día, usted también puede protegerse. Corra a los pies de Cristo y refúgiese en Él. ¿Qué es correr a los pies de Cristo en el sentido que le estoy hablando? Entréguele su vida al Señor. Tome una decisión hoy de renunciar al mundo, a los placeres, al pecado, a los vicios, a una vida alejada de Dios. Y diga, Señor, en este día yo te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Te confieso mis pecados. Sálvame, Señor. Perdona mis pecados. Lávame con tu sangre. Redímeme. Recíbeme en tus brazos como tu hijo, como tu siervo. Decido, escuche bien, decido a partir de esta hora morir para el mundo y vivir para Jesús. En ese momento que usted muere para el mundo porque lo ha decidido con todo su corazón, el Señor lo da por hecho. Comienza a hacer una obra en usted, en la medida que usted se lo permita, de transformación, de regeneración, de vida nueva en Cristo Jesús. Si usted hoy lo recibe de todo corazón, diciéndole, Señor, quiero que me salves, que me perdones, que me redimas. Señor, yo quiero ser tu hijo. Me arrepiento de mis pecados y te recibo como mi Señor. Renuncio al pecado. Desde ese momento, usted le da lugar al Espíritu Santo para que Él, a través de la palabra, comience a hacer esa obra de limpieza, ¿Sabe qué hace el Señor desde este momento? Si usted lo hace de corazón, el Señor lo arropa con su gracia, con su misericordia, que es a lo que alegóricamente se refiere el pasaje que hemos leído, y debajo de sus alas estará seguro. Esa alegoría que él también empleó para hablarles con una tristeza y un dolor en su corazón a los judíos que no lo recibían, cuando les dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Pues el Señor quiere juntarlo a usted como nos juntó a nosotros, debajo de sus alas de protección. Debajo de ese seguro, de ese refugio seguro que dice Isaías 32, que es como un refugio contra el viento, que es como un escondedero contra el turbión, que es como una sombra de gran peñasco en tierra calurosa.
así también quiere Él protegerlo a usted. Por favor, no permanezca más a la aventura, a lo que las circunstancias terribles que azotan a la humanidad quiera hacer con usted. ¿Por qué en este día usted no dice, hago un alto en el camino y le pongo fin a esta relación distante con Jesús? Jesús, me gusta tu Biblia. Jesús, me gustan los himnos que se te cantan. Jesús, me gustas tú. Me gusta lo que significa, lo que representas. Me gusta tu iglesia. Pero Jesús, quédate a la distancia. No, ni te acerques mucho, ni me voy a acercar mucho a ti, porque si me acerco demasiado ya es una relación de compromiso y no quiero compromiso. No, en este día, por favor, en el nombre de Jesús, antes que sea demasiado tarde, y no lo estoy diciendo por este virus, sino por todas las circunstancias terribles que se mueven y golpean en el mundo al ser humano, por tu misma vida, porque no eres dueño de ella. Tú no puedes decir si terminas este día a las 6 de la tarde o si hoy llegará la noche para que descanses. Tú no puedes decirlo, ni yo lo puedo decir, ni ninguno de nosotros lo podemos decir. Así que refúgiate en Cristo, refúgiate en Él. Escóndete en el Señor Jesucristo, grande, soberano, sublime Dios, y ten el más grande refugio. Y ustedes, hermanos, no es hora de estar llenos de zozobra, de angustia y desesperación, mucho menos de eso. No. Nosotros no estamos solos. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio ha sido, es y seguirá siendo el Dios de Jacob. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los que miraron a Él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. Oremos dándole gracias a este Dios maravilloso. Padre celestial, te damos gracias por tu palabra que ha sido presentada en esta mañana. Y yo te pido, Señor, que a través de ella confortes nuestros corazones y los sigas fortaleciendo en ti, que fortalezca nuestra fe, que nuestra confianza se afirme más y más en ti a través de tu palabra hermosa. Gracias, Dios, por tus ministros. Gracias por nuestro consistorio de ancianos, por nuestros directivos. Gracias por esta iglesia hermosa. Y te pedimos, Señor, y no dejamos de pedirte por nuestra Colombia, por nuestras autoridades, que tú los orientes y los guíes. Te pedimos, Señor, por todo el personal médico y paramédico que le está haciendo frente de manera tenaz a esta pandemia. Señor, ayuda a nuestros niños, a nuestros ancianos. Bendice, Señor, a nuestra nación y a este mundo que está confundido. Señor Jesucristo, gracias. Gracias. Y que nosotros todos como hijos tuyos tengamos siempre presente la gran promesa de protección que tú nos has dado. Entre tantas promesas de protección, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amén.